Cordial saludo para todos. Voy a explicarles la actividad correspondiente al trabajo colaborativo número 3, el último trabajo colaborativo antes de dar inicio a la evaluación final. Este trabajo colaborativo número 3 se dio inicio el pasado domingo 19 de octubre y va hasta el 15 de noviembre del presente año. Corresponde a la actividad del momento de evaluación intermedia que se encuentra en el entorno de aprendizaje colaborativo para que ustedes realicen la interacción con sus compañeros de trabajo y el envío del trabajo a través del entorno de evaluación y seguimiento. Entonces estamos hablando del trabajo colaborativo número 3. Hay una actividad individual, igual que en las demás actividades de la guía integrada, donde ustedes deben hacer unos aportes individuales acompañados de un documento que debe ser subido en el entorno de trabajo colaborativo. Se recomienda y les he recomendado en las diferentes web conferences para que ese trabajo sea subido ya sea en formato Word o en formato PDF, para no subir aportes sin títulos o aportes solamente con imágenes, sino un documento que acompaña el aporte, un documento que tenga una portada, que tenga una introducción, que tenga unos objetivos, que tenga unas conclusiones, que tenga una bibliografía acorde a las normas APA. En esta actividad individual, cada uno de ustedes debe investigar acerca de los temas que se encuentran en la unidad de 3 propuestos en el sílabus y también en el entorno de conocimiento. Aquí lo marco en la guía integrada. Y preparan ustedes un documento, en este caso son 3 aportes que tienen que realizar de su propia autoría e interpretación de acuerdo a lo que se ha pedido en la guía. El primer punto, el primer aporte tiene que ver con explicar mediante un gráfico en qué consiste el repertorio de instrucciones que se maneja en lenguaje Assembler. Ya en ese trabajo colaborativo y en la unidad 3 vamos a hacer referencias al lenguaje Assembler, al lenguaje ensamblador, es decir, el lenguaje que entiende el procesador, el lenguaje con el que se programa para que la CPU pueda interpretar y ejecutar las instrucciones. Para trabajar con este lenguaje Assembler, entonces el primer acercamiento es tener unos conceptos básicos, unos conceptos que en este caso estoy pidiendo es para analizar la segmentación. Ustedes van a explicar uno en qué consiste el repertorio de instrucciones y una vez descrito el repertorio de instrucciones, es decir, qué significan las instrucciones que maneja el lenguaje Assembler o ensamblador, que es lo mismo, ya entonces abordan en ese mismo gráfico, analizan todo lo que es relacionado con la segmentación, es decir, modos de direccionamiento, tipos de direccionamiento, lo que es la pila, lo que es la memoria interna y la memoria convencional. Entonces abordamos el tema del lenguaje ensamblador a través de el concepto y a través de la segmentación en este lenguaje ensamblador. Entonces, como primer punto, desarrollan un gráfico que sea claro, que esté integrado todos los elementos, que no hayan elementos sueltos. Utilicen herramientas con las cuales ya ustedes han venido trabajando. Pueden trabajar con Hydra o Minmat, pueden trabajar con múltiples herramientas. Lo importante es que el gráfico quede claro, utilizan un adecuado uso de colores, de fondos, utilizan palabras sin cometer errores ortográficos y lo pueden exportar como imagen para que esas imágenes no queden tan pesadas al momento de exportarlas. La pueden exportar como JPG o la pueden exportar en el formato que se está utilizando, que es el formato PNG.
Eso en cuanto al primer punto. Vamos, miremos ahora el segundo punto, que tiene que ver con ya las instrucciones propiamente dichas. Estamos hablando de presentar una tabla con 15 instrucciones en lenguaje ensamblador o en lenguaje assembler. Y explicar para qué sirve cada instrucción. Entonces ya aquí en este caso ya ustedes pueden presentar una tabla. Una tabla es con columnas y con sus filas respectivas. No es un cuadro sinóptico, no es un mapa mental, no es un mapa conceptual. Es una tabla donde se puede apreciar ahí las instrucciones. Ustedes la organizan de tal manera que se pueda ver el nombre de la instrucción. Que puedan explicar para qué sirve esa instrucción, es decir, escriben el nombre de la instrucción, la sintaxis, en la sintaxis explican para qué sirve y la sintaxis es decir cómo se invoca o cómo se debe escribir esa instrucción para que la pueda interpretar el lenguaje ensamblador y un breve ejemplo. Entonces es una tabla con 15 instrucciones, no son menos de 15 ni son más de 15 instrucciones, son solamente 15 instrucciones en lenguaje ensamblador. Existe mucho material en internet, tanto el material que se encuentra en el entorno de conocimiento y algún material que ya voy a empezar a publicar de videos del canal de YouTube que yo tengo disponible para que ustedes puedan ver algunos ejemplos y algunas instrucciones sobre el lenguaje Assembler. Entonces retomemos la primera parte. Entonces es explicar un gráfico sobre el repertorio de instrucciones. ¿Qué es eso de instrucciones del lenguaje Assembler o lenguaje ensamblador? Lo segundo es una tabla con 15 instrucciones del lenguaje Assembler. Y el tercero ya es un más práctico. Ya en este tercer punto estoy pidiendo desarrollar un código en lenguaje ensamblador que permita sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces es un código que permite hacer esas 4 operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Es decir, que me permita hacer operaciones aritméticas. Que me permita o sumar o restar o multiplicar o dividir dos números y cada número de un dígito. Entonces, que yo pueda a través de un menú de opciones pueda sumar y en el momento que seleccione la suma, entonces el programa me pida que digite un número. Luego el programa me tiene que pedir que digite el segundo número. Y cada número no puede ser de 2 dígitos, sino de un dígito. Entonces si yo escribo, si es un menú de opciones, entonces debe aparecer aquí el ejemplo, un número 1 que diga suma, debe aparecer por acá un número 2 que diga resta, debe aparecer por acá un número 3 que diga multiplicación, y un número 4 o como ustedes lo quieran representar que diga división. Si lo quieren con letras, si lo quieren con números, que tenga un título. Ya usted le colocan el título al programa, entonces programa operaciones aritméticas. El programa me debe permitir un mensaje que diga seleccione la opción. Y debe aparecer por acá el cursor titilando. Entonces algo muy similar a eso. Entonces un programa donde me muestre un menú de opciones. Ustedes le colocan, si quieren le colocan un nombre al programa. Entonces programa Assembler aritmético. Ustedes mismos le pueden colocar
pueden utilizar colores si quieren, pueden utilizar todo lo que ustedes quieran hacer con el programa. Lo que me interesa y lo que se pide acá es que haga por lo menos esas operaciones, pero el programa debe ser muy explicativo. Entonces, programa, operaciones aritméticas o el título que ustedes quieran. Entonces, suma, resta, multiplicación, división. Cuando yo como usuario escriba la opción ejemplo 2, entonces debe aparecer por acá algo que diga resta de dos números. Ustedes mismos establecen títulos, ustedes mismos establecen las opciones, es cuestión de creatividad. Ya esto es manejo, formato del mismo programa que ustedes puedan colocar en ese programa como tal. Resta dos números, entonces lo mínimo que debe pedir es que diga digite el primer número o digite el número 1. Entonces yo aquí debe aparecer el cursor pidiéndome el número. Entonces, como son números de un dígito, no vamos a colocar 53, 22, no, números de un dígito, entonces 5. Después debe aparecer digite el segundo número. El cursor entonces pidiendo ya el segundo número, sea al frente, sea abajo, como ustedes lo quieran establecer. Entonces yo como usuario puedo escribir el 2. Y entonces el programa tendrá que mostrar el resultado de la resta es. Entonces debe aparecer por acá el número 3. Entonces eso es lo que se pide, un programa que realice un programa, un código en lenguaje ensamblador, un programa en lenguaje ensamblador que permita sumar, restar, multiplicar, dividir números de un dígito cada uno capturados por teclado. Pero ese programa no es solamente escribirlo, correrlo y subirlo en formato Word, en PDF, no. Ustedes deben hacer un video en YouTube donde explique cómo hizo el programa. Es decir, no es solamente en YouTube correr el programa de una vez y decirnos, mire, la suma, el programa nos muestra la suma de esta manera, la resta, la multiplicación y la división. No, debe explicarnos en ese video cómo lo hizo, es decir, el código que utilizó. En el video se debe ver que ustedes trabajen con algún lenguaje de programación, ya sea Turbo Assembler, ya sea el MASM, ya sea el NAS, es decir, el NASM, ya sea el Flat Assembler, o sea, cualquier programa. Del video debe ser muy explicativo, indicándonos cómo hicieron el programa, cómo hizo el programa, y en el video se debe ver cuando se digita el programa o por lo menos ya el código ahí y explicando cada línea de código, compilando el programa, ejecutando el programa y corriendo las diferentes opciones. Ese video debe ser subido en YouTube. Mira, aquí hago énfasis que tiene que ser subido a YouTube, porque no se trata que ustedes coloquen o suban el video, porque es un documento en PDF donde contenga, en el primer caso, pues lo que se está pidiendo en el primer punto sobre el repertorio de instrucciones, el segundo punto sobre la tabla y el tercero es un enlace del video que ustedes subieron a YouTube. Deben verificar y cerciorarse de que el video esté público, porque cuando uno hace un video en YouTube tiene la opción para dejarlo privado o dejarlo público. Si lo hacen privado, nadie lo puede ver sino solamente ustedes como usuarios desde su cuenta de YouTube, lo cual sería imposible que lo vean sus compañeros o que lo vea el tutor. Entonces, una vez hagan el video, lo suben a YouTube, lo dejan público y generan un enlace. Aquí estoy viendo es el video
debe ser subido a YouTube y el enlace debe ser ubicado en el documento como aporte individual. Entonces es un video muy explicativo de cómo hicieron todo el proceso para hacer ese programa, esas líneas de código. Si bien es cierto que las líneas pueden ser muchas, porque en lenguaje Assembler hacer una instrucción requiere de varias instrucciones a su vez. Si yo voy a sumar dos números, si yo voy a restar dos números, requiere unos direccionamientos, requiere mover unos números a unos registros de propósito general. Entonces puede ser que el código sea muy extenso, entonces tengan el código listo ya en su programa con extensión ASM para que nos expliquen cada línea de código, qué significa cada línea de código y nos expliquen cómo lo compilan, cómo lo corren, cómo se ve en pantalla todo lo que ustedes hicieron, ustedes como autores. Entonces, con respecto a las actividades individuales, son esas tres actividades. La primera, con explicar el gráfico sobre el repertorio de instrucciones. La segunda, la tabla. Y como tercero, el código en lenguaje Assembler, un programa que corra y que se ha subido en YouTube ese video de cómo hicieron ese programa. Miremos la segunda parte de los productos académicos y ponderación de la actividad individual, así como lo he venido explicando en las diferentes web conferences. Los registros de aportes tienen que hacerse en el foro de trabajo colaborativo, momento de evaluación 4. Los aportes son obligatorios, no se pide que solamente envíen el trabajo en el entorno de evaluación y seguimiento, porque los estudiantes, ustedes, algunos, no todos, siguen cometiendo el error de no participar en el foro y esperar el último día o los dos últimos días y suben el trabajo y no se comunican con el grupo. Cuando uno va a revisar encuentra 2 o 3 trabajos subidos en el entorno de evaluación y seguimiento, lo cual eso es una falla, porque el trabajo en ese momento no tendrá calificación, porque los aportes en el foro de trabajo colaborativo es requisito para que sea calificado el trabajo en el entorno de evaluación y seguimiento. Los aportes individuales, es decir, estos que ustedes hacen acá, eso que ustedes suben al foro de trabajo colaborativo, son insumos para que con sus compañeros puedan seleccionar la mejor respuesta. Aunque en este trabajo colaborativo hay una excepción en el punto número 3 que ya se los voy a explicar. Pero el aporte en el foro de trabajo colaborativo es obligatorio. Si de los 5 estudiantes del grupo solo participan 3, perfecto. Hagan sus 3, sus 4, sus 5 aportes. Entre ustedes elaboran un documento y solamente una persona, el líder, sube el documento en el entorno de evaluación y seguimiento. Los aportes tienen que ser puntuales, dar respuesta a lo que se les estoy pidiendo, a lo que les está pidiendo la guía. Los aportes realizados 2 días antes del cierre de la evaluación no se tienen en cuenta para la calificación. Hay una resolución, hay un acuerdo en el reglamento estudiantil donde establecen que los aportes tienen que ser con 3 o 5 días antes. Yo sin embargo estoy diciendo acá 2 días antes, es decir que trabajos colocados después del 12 de noviembre no son válidos, no se podrán retroalimentar, tienen que hacer aportes puntuales, son 28 días que tienen para el desarrollo de la actividad. Cada aporte en el foro tiene que estar acompañado de un documento, El documento, al igual que en los demás foros, tiene unas características que ya la hemos venido discutiendo. ¿Cuáles son? Formato PDF, interlineado sencillo, la letra que sea Arial 12, el peso máximo de 1 MB, el nombre del archivo, clave eso, que coloquen como nombre del archivo el grupo, el número del grupo y el nombre de ustedes. Yo aquí coloco un ejemplo. Si yo pertenezco al grupo número 46, entonces coloco grupo 46 Ángelo Quintero, y en el foro coloco primer aporte o segundo aporte o tercer aporte.
El documento individual debe contener ¿qué? Una portada con el nombre de la institución, nombre del curso, título del trabajo, nombre del docente, nombre e identificación del estudiante, fecha de elaboración. Esa es la portada. El documento debe tener una introducción. Una introducción es un párrafo, es un preámbulo a lo que se va a desarrollar, a lo que se desarrolla dentro del trabajo. Es de autoría de ustedes, no es copiado de internet. Unos objetivos. Mínimo 3 objetivos. 3 objetivos redactados a manera de verbo. Los objetivos son acciones. Entonces, 3 objetivos. Ya viene el desarrollo de la actividad como tal, donde cada uno tiene entonces que dentro de ese aporte individual haber colocado en el primer punto lo que es el gráfico del repertorio de instrucciones, en el segundo la tabla, en el tercero ya el enlace del video. Entonces queda muy fácil para que sus compañeros, el líder, puedan empezar a mirar cuáles son las mejores respuestas. Entonces, para la actividad colaborativa, para esta actividad colaborativa que estoy señalando acá, ya cuando se han hecho los aportes individuales, entonces ya en la actividad colaborativa hay un pequeño cambio digamos, que diferencia a las demás actividades que ustedes han venido haciendo. En las otras ustedes seleccionaban la mejor respuesta, aquí también, pero con la diferencia en el número 3. Entonces el grupo selecciona la mejor respuesta de las 2 primeras preguntas, según el consenso de todos los integrantes. Y veo que hay grupos que lo han hecho muy bien, de una manera muy dinámica, de una manera muy pertinente. Todos los estudiantes hacen aportes a tiempo, hacen aportes, claro, así tengan errores. Cuando yo hago la retroalimentación, los corrigen, los suben. Entonces eso sirve como insumo para que entre todos digan, seleccionamos del primer punto el de Ángel, el segundo punto el de María. Pero ya en el tercer punto ya no me van a seleccionar la mejor respuesta, sino en el tercer punto ya ustedes van a colocar los enlaces, todos los enlaces de los que participaron. Si en el grupo participaron 4 estudiantes, entonces en ese tercer punto me van a colocar los enlaces de los 4 participantes, identificados con los nombres de cada estudiante. Cada video, ustedes tienen que ser muy creativos y muy puntuales en el video. Que en el video el que está hablando se identifique. Mi nombre es Ángelo Quintero, soy del grupo 46. Pueden colocar una breve introducción en su video. Ángelo Quintero, el grupo 46. Pertenezco al CEAD de Acacias, para poder identificarlos. Cuando uno pueda ver el video, que tenga un título el video. Entonces ya aquí en esta parte se colocan los enlaces y ustedes colocan el nombre. Arriba del enlace colocan el nombre María y el enlace del video, Pedro y el enlace del video. Entonces en los 2 primeros sí seleccionan la mejor respuesta, pero en el punto número 3 colocan todos los enlaces de los videos. Ya para el punto, para el producto que deben de subir en el entorno de evaluación y seguimiento, entonces el grupo debe ser entregado un informe en PDF que contenga la mejor respuesta de cada pregunta. Sí, pero entonces con la salvedad que hago acá, ya en la última, en el punto número 3, sí colocan todos los enlaces. ¿Dónde lo tienen que enviar? En el entorno de evaluación y seguimiento. Pero para enviar en el entorno de evaluación y seguimiento es porque todos los estudiantes, todos los integrantes ya hicieron los envíos y aportes en el entorno de trabajo colaborativo. Las características son las mismas que he hablado: PDF, el interlineado, la letra, el peso máximo. Y el informe grupal debe contener entonces su portada, su introducción, sus objetivos, el desarrollo de la actividad. Entonces que en el primer punto yo veo un título que diga gráfico sobre repertorio de instrucción. Entonces cada punto debe estar plenamente identificado, porque siguen enviando tanto en el entorno de trabajo colaborativo aportes, donde envío aporte a la actividad, pero no se sabe si es del primero, si es del segundo, si es del tercero. Como ingenieros, como futuros ingenieros, ya sean de sistemas, ya sean de ingeniería electrónica, de telecomunicaciones, porque este curso
ese transversal a muchos programas. Entonces ustedes como ingenieros tienen que ser muy puntuales, muy organizados en la forma de presentar el trabajo. En el segundo punto, entonces, que aparezca la mejor respuesta que ustedes hayan considerado, entonces la tabla. Y en el tercer punto, como les venía explicando, entonces ya es los enlaces. Si 3 estudiantes participaron, entonces 3 enlaces. Y aquí hago la aclaración, se consolidan todos los enlaces en los cuales están todos los videos desarrollados. Aquí sí seleccione el que considere más completo, pero hago la aclaración acá. Ustedes seleccionan, ustedes colocan los 3 o los 4 o los 5 enlaces ahí y ustedes dicen el mejor para nosotros fue tal. Esa es la aclaración. Aquí sí en el punto número 3 consolidan los enlaces y aparte eso explica, para nosotros el mejor fue tal. El trabajo final debe tener sus conclusiones, sus referencias y felicito a los grupos que han hecho esta parte. Hay estudiantes que han hecho esto. El líder del grupo hace entrega el informe final, un solo documento, en el entorno de evaluación y seguimiento. Y además de eso, el líder en el foro de trabajo colaborativo escribe un mensaje que dice: estoy enviando el consolidado final, ya lo subí, y colocan un pantallazo. Perfecto, porque ese hilo de conversación me está diciendo a mí que ya el grupo envió el trabajo y que el líder ya está dando por cerrado ese trabajo ahí. Después de entregar el informe, no enviar más mensajes. Y la aclaración: no se reciben trabajos individuales, a no ser que en el grupo no haya participado nadie, sino solamente un estudiante. Ese estudiante tiene derecho a enviar el trabajo individual, pero siempre y cuando ese estudiante también haya hecho aportes en el foro de trabajo colaborativo. Las ponderaciones de los trabajos en la parte individual. En la parte individual tenemos que tiene una ponderación del 8%, es decir, 40 puntos sobre los 375, y la parte grupal de 60 puntos, que equivale al 12% de los 125 puntos. Y las aclaraciones que hago ya para terminar: no todos, dice, todos los aportes individuales deben realizarse en el foro de trabajo colaborativo. Sí. Se retroalimentarán trabajos individuales entregados oportunamente por lo menos 3 días antes del cierre de la actividad. Eso también queda claro. Para calificar el trabajo enviado por el entorno de evaluación y seguimiento se requiere haber presentado todos los aportes en el foro de trabajo colaborativo. No se admiten envíos únicos en el foro de seguimiento y evaluación, a menos que ningún integrante haya participado en el foro o que el líder sea el autorizado para subir el trabajo. Entonces, eso es toda la explicación para que la tengan en cuenta frente a trabajo colaborativo. Último trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo número 3, antes de la evaluación que viene para el mes de noviembre.